Si quieres mejorar la efectividad de tu email marketing, este webinar es para ti. Muy buenos días y bienvenidos a Marketing Inmobiliario en Acción, un webinar donde aprenderás estrategias y herramientas efectivas para potenciar tu carrera como agente inmobiliario. Soy Fede Vara y hoy vamos a hablar sobre secretos para aumentar la tasa de apertura de tu email marketing inmobiliario. Y el email marketing inmobiliario es un gran aliado de todos los agentes porque es una de las herramientas fundamentales que deben utilizar para mantener el contacto con sus leads. Nosotros siempre hablamos de hay que estar en contacto y haciendo un seguimiento mucho más personalizado de los contactos que están para comprar en este momento, los que están para hacer la operación con una determinada urgencia. Y el que lo va a hacer dentro de un tiempo, lo tenemos que seguir contactando, pero de una manera automatizada, que nos libere tiempo para estar prestando la atención a los que sí están para operar en este momento. Y el email marketing ahí se transforma en una herramienta fundamental. Por varios motivos, por su bajo costo y por su simplicidad para implementar este tipo de automatizaciones. Entonces, a través de envíos de email marketing, nosotros podemos ir nutriendo estos contactos, estos leads que todavía no están listos. Entonces, en el momento que sí quieran operar, se van a acordar de nosotros y nos van a contactar. Además, a medida que vamos enviando los correos, también nosotros podemos ir viendo los reportes de las tasas de apertura, las tasas de clics, y podemos ir detectando qué leads están más interesados y son los primeros que vamos a llamar, ¿no? Entonces, el principal objetivo del email marketing es es estar siempre presente en la cabeza de estos leads que estamos trabajando. Y si bien ese es el principal objetivo, también obviamente nuestro objetivo es que abran la mayor cantidad de correos posible, ¿no? Y para lograr esto hay distintos trucos y distintas cosas que podemos aplicar para mejorar estas tasas de apertura. Lo primero es evitar que el correo vaya a spam, ¿no? Obviamente, si la persona no recibe el correo en su bandeja de entrada, mucho menos lo va a abrir, ¿no? Y para esto hay varias cosas que podemos trabajar. Una es que la persona nos tenga en su lista de contactos. Entonces, cuanto más nos conozca esta persona o en distintas comunicaciones que vayamos teniendo con ellos, le podemos recomendar que agregue nuestra dirección a su lista de contactos. Esto nos va a mejorar muchísimo la tasa de correos que van a la bandeja de entrada en lugar de a la carpeta de spam. Obviamente tenemos que usar un remitente confiable, una dirección que sea genuina, no utilizar direcciones que sean únicamente para envíos de email marketing, porque esto los sistemas de spam lo detectan y obviamente es más probable que vayamos a esa carpeta de correo no deseado. La autenticación del email, esto es algo un poco más técnico, pero es algo que deberían verificar con la agencia con la que trabajen de que se haga esto. Hay unas configuraciones que se hacen en los DNS que se llaman SPF, DKIM y DMARC, que lo que sirven es para garantizar, o sea, nosotros configurando eso en el DNS, lo que le decimos a los sistemas anti-spam es que ese envío que estamos haciendo somos realmente nosotros y que no es algún estafador o algún otro spammer que está utilizando nuestra dirección para hacer un envío a pesar de que no somos nosotros. Entonces, tener esa configuración hecho en el DNS es fundamental para que los correos no vayan a spam. También se puede evitar ir a la carpeta de spam a través del asunto que utilizamos, no utilizar excesivamente signos de interrogación, signos de admiración o todo mayúscula o muchas palabras que suelen utilizarse en los correos de spam como gratis, oferta, descuento. Evitar ese tipo de palabras porque los sistemas de spam lo que hacen es, no es por un motivo que nos envían a la carpeta de spam, sino que van haciendo un scoring de distintas cosas. Esto, ¿no? Lo que les decía, la autenticación del SPF, el DKIM, el remitente, qué tiene en el asunto, si tiene muchas imágenes. Y en base a todo eso le dan un puntaje y ahí definen si va a spam o no. Entonces, bueno, les decía lo de las imágenes también, ese es otro de las cosas que hay que tener cuidado. Evitar el uso excesivo de imágenes dentro del correo, ya que los emails que tienen mucho uso de imágenes y no está bien balanceado con la cantidad de texto, también tienen más probabilidad de ir a spam. Entonces, bueno, la primera clave es que el correo vaya a la bandeja de entrada. Si no va a la bandeja de entrada, difícilmente, como decía antes, lo van a abrir. Una vez que estamos ya en la bandeja de entrada, lo más importante o lo que más hay que prestarle atención
es al asunto. Lo que va a determinar que un cliente abra nuestro correo o no es si el asunto es interesante, si le llama la atención, si viendo esas pocas palabras le da alguna curiosidad. También se puede complementar con el preview, o sea, en general en los envíos de correo se pone un asunto y un preview, que es digamos, como ese extracto del email que me muestra mi sistema de correo electrónico. En Gmail, por ejemplo, dice el asunto y abajo dice unas primeras líneas. Esas primeras líneas, si no está nada configurado, me va a mostrar las primeras palabras del correo en sí, pero yo puedo configurarle un mensaje personalizado para que lo muestre ahí, y lo que me permite es poner un mensaje un poquito más largo que el asunto, y eso debería complementar el asunto. Pero bueno, yendo concretamente a el asunto del correo, es el primer elemento que van a ver los destinatarios y eso es lo que les va a definir si lo van a abrir o no. Y acá lo primero que hay que tener en cuenta es la longitud del asunto. Nosotros siempre queremos poner como mucha explicación y contar todo lo que hay dentro del correo, dentro del asunto, pero eso es un error porque no tiene que tener más de 30 caracteres. En los teléfonos móviles, sobre todo, lo que se ve del asunto es muy cortito, entonces si ponemos más de 30 caracteres se va a ver solo lo primero y el resto pone 3 puntitos y directamente ni lo muestra. Entonces, cada vez se hace más difícil poder captar la atención porque lo tenemos que hacer en 30 caracteres o menos. No siempre se puede lograr, pero tenemos que tratar de apuntar a ese objetivo. El asunto tiene que ser claro y conciso, ir al grano, ¿no? Como les decía, sobre todo para tener una longitud tan corta, si no somos claros y concisos, difícilmente lo vamos a lograr, pero por eso, en esos 30 caracteres o con pocas palabras, nosotros tenemos que ir al punto y reflejar o sea, qué es lo que le vamos a contar cuando la persona abra el correo electrónico y generarle esa curiosidad, ese interés para que lo abra y lo lea, ¿no? Bien, como les decía, ¿no? Generar interés. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Esto hay distintas formas, ¿no? Hay distintos tipos de asuntos que podemos utilizar. Por ejemplo, una cosa que se puede utilizar es preguntas interesantes, ¿no? Alguna pregunta sobre, ¿te gustaría conocer el mejor proyecto de Miami? ¿No? Preguntas que generen el interés y obviamente que vayan relacionadas a lo que está escrito dentro del correo, ¿no? Y otro de los trucos también que se puede utilizar es alguna cifra. Obtén un 15% de rentabilidad invirtiendo en este proyecto. Mira lo que ganan los inversores invirtiendo en Orlando. O sea, hacer alusión a cifras o a cosas que también, ¿no? Despierten esa curiosidad para que la persona abra ese correo. Y también otra cosa importante que se puede utilizar dentro del asunto es hacerlo personalizado. Esto está estudiado que si el asunto está personalizado con el nombre de la persona, es mucho más probable que lo abra. Obviamente, para poder hacer esto tenemos que tener una base de datos bien mantenida. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? En que la base de datos en sus CRM o la plataforma que utilicen para hacer el correo electrónico tiene que estar bien mantenida. Tienen que revisar la lista de contactos, los leads que ingresan y ir arreglando los nombres y los apellidos para que cuando envíen los correos personalizados aparezca el nombre de la persona correctamente, con mayúscula como corresponde, porque si no, no tiene sentido. O sea, es preferible, si no tenemos bien la base de datos, es preferible mandar el asunto sin personalizar que mandarlo mal. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, en mi caso, Federico, mira esta inversión que te recomiendo, ya al ver nuestro nombre en el asunto, de alguna manera nos predispone mejor a abrir ese correo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de asuntos que podríamos utilizar, no sé, descubre este increíble proyecto en Miami, obtén consejos personalizados sobre cómo vender tu casa, invierte en propiedades en Orlando desde $150.000, ¿no? Corto, conciso, que se entienda que cuando abran el correo van a ver esa información. Obviamente, como les digo siempre, el asunto no tiene que ser engañoso. No podemos poner un asunto para que abra mucha gente y que después cuando vean lo que dice el correo no tiene nada que ver con el asunto. Eso va a hacer que más gente también nos marque como spam, que es otro de los motivos por los que después terminamos yendo mucho a la carpeta de spam. Entonces es clave que el asunto coincida con lo que yo estoy mostrando, ¿no?
Otro ejemplo puede ser: obtén 12% rentabilidad anual con esta inversión. O ¿sabías que los argentinos son los que más invierten en Miami? O estas son las mejores zonas para invertir en Florida, ¿no? Son todos asuntos que son cortitos, van al grano, conciso, y donde podemos despertar un interés y una curiosidad para que la persona abra ese correo, ¿no? Pensando en invertir en bienes raíces en Miami, si le voy a hablar sobre eso, obviamente la persona que está pensando realmente en invertir, eso le va a despertar la curiosidad. Y el que no lo va a abrir. Igualmente ese ya no sería nuestro cliente, entonces tampoco nos importa mucho, ¿no? Y por último, algo que es muy, muy importante también para mejorar las tasas de apertura y mejorar también que nos marquen lo menos posible como spam, es segmentar la audiencia. Esto obviamente aplica para todas las actividades que hagamos, pero en el email marketing no deja de ser una de ellas. Nosotros tenemos que tener bien identificado cada cliente que está en nuestro CRM, qué tipo de cliente es. ¿Es un inversor? ¿Es comprador? ¿Es vendedor? ¿Está en qué país está? ¿Qué idioma habla? Si nosotros tenemos, sobre todo los que trabajan con audiencias en diferentes idiomas, si le mandan un correo electrónico a alguien que habla inglés en español, eso genera mucho descontento en la persona. Lo que estamos haciendo es mostrándole que no lo conocemos y lo más probable es que se suscriba a nuestra lista, que nos marque como spam, que no quiera trabajar con nosotros. Entonces es muy importante tener segmentada la audiencia en el CRM. Como les decía, así como es importante hacer ese barrido y mirar los nombres, acomodar, es muy importante también, en ese momento también, etiquetar los contactos, clasificarlos de acuerdo a lo que corresponde. Si yo tengo una persona que está buscando invertir en Miami desde Latinoamérica y le estoy hablando de tips para alquilar su casa en Texas, es como que realmente eso es lo que les decía, ¿no? La persona lo que va a sentir es que me están mandando cualquier cosa, ni sabe quién soy, no le intereso como cliente, y lo más probable es que no quieran trabajar con nosotros y que se suscriban. Por eso es muy importante mantener actualizada la base de datos y trabajarla y etiquetar a los contactos lo máximo posible. Entonces, bueno, respetando y siguiendo un poco estos trucos, es la mejor forma de aumentar la tasa de apertura de tus correos electrónicos, que como les decía es una herramienta que es fundamental. Espero que la estés utilizando, y si no la estás utilizando te recomiendo que la empieces a utilizar ya mismo, porque es una de las mejores formas de nutrir a nuestros leads y trabajarlos de manera automática y estar en contacto con mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por participar del webinar de hoy. Como les decía al principio, soy Fede Vara y somos Back for Realtors, una agencia especializada en atender a realtors latinos en Estados Unidos. Hacemos desde toda la asistencia administrativa de subir las propiedades al MLS, seguir los contratos, hacer las firmas digitales, y toda la parte de marketing, la generación de leads, el seguimiento de los leads a través de email marketing, a través de automatizaciones, generar leads a través de campañas de Facebook, les hacemos también páginas web y todas las actividades de marketing que un agente tiene que hacer para generar leads, estar en contacto con ellos y seguirlos hasta cerrar la venta. Así que bueno, pueden consultar nuestros servicios en macforrealtors.com y a mí me pueden contactar a mi email a fede@macforrealtors.com. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes que viene en una nueva edición de Marketing Inmobiliario en Acción. Muchas gracias.